93.9. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Muy buenas tardes, les habla Nicolás Casanseu. Estamos comenzando la semana con un invitado que es uno de mis héroes personales de la Guerra de Malvinas. Se trata de el entonces vicecomodoro Luis Litrenta Carracedo, que protagonizó un hecho muy resonante dentro de los muchos hechos resonantes que hubo en la Guerra de Malvinas y particularmente en la batalla aeronaval. Esta historia fue reflejada, por ejemplo, en un relato muy bueno, muy atractivo de Fernández Díaz, Jorge Fernández Díaz, publicado en el Diario de la Nación y después incluido en un libro que se llamó La Hermandad del Honor. Pero lamentablemente en ese relato se menciona a la persona que Litrenta Carracedo rescató, pero no se lo menciona al mismo Litrenta. Una cosa que me pareció una injusticia lamentable y que, bueno, he tratado por todos los medios de reparar. Porque Litrenta Carracedo, que lo tenemos acá presente y le damos la bienvenida. Hola Luis. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Bien. Arriesgó su vida junto con sus camaradas para rescatar a un piloto que venía con el avión averiado. Pero yo prefiero que la historia la cuente en primera persona Luis Litrenta Carracedo. Antes que nada, me gustaría saber cuál fue la situación en que vos te enterás de que el alférez de Lepiane estaba en riesgo. Bueno, muchas gracias, Nico, por tus palabras. Y no hay nada que reparar. Son distintas opiniones, comentarios. La guerra de Malvinas está tan llena de matices que hay veces que es muy difícil para un orador acordarse de todo lo que ha acontecido. Algún día tendremos la película. Es de película lo que hiciste. Es de película. Pero con una gran alegría. Bueno, el hecho fue que el 13 de junio... Un día antes del fin de la guerra. El último día de guerra. Fue el último día que se peleaba. Para nosotros, ¿no? Para la Fuerza Aérea. Habíamos terminado de reabastecer a varias escuadrillas que salían hacia Malvinas a atacar sobre todo los blancos terrestres del desplazamiento que tenían las fuerzas británicas. Aclaremos para los oyentes que Luis Litrenta Carracedo era comandante de un avión Hércules de transporte y reabastecedor KC-130, que abastecía en vuelo a los A4 que iban a atacar a los ingleses. La idea era, para que tuvieran mayor autonomía sobre los blancos, a unos kilómetros de Malvinas, un tercio antes de llegar a Malvinas, entre el continente y las islas, nosotros adoptamos un punto de reencuentro con los cazas. Y ahí nos manteníamos a la espera que los cazas vinieran, completaban sus tanques de combustible y ahí seguían hasta los objetivos asignados. En este caso, después de que se produjo el primer reabastecimiento y los ataques, siento que el comando nos llama por otra frecuencia, una frecuencia interna nuestra, y nos dice, hay una 4 que está con muy bajo combustible y vea qué pueden hacer. No me dan la orden específica de ir a buscarlo, porque en la guerra aérea los hechos se suceden a altísima velocidad y la situación real la conocen solamente los que están involucrados en los episodios. Por eso que me dice, vea qué pueden hacer, y dejando en manos de los comandantes respectivos de aeronaves la toma de decisión para esos casos. Perdón, de Lepiane venía con poco combustible porque tenía su avión muy averiado. Y había sido agujereado por la artillería inglesa. O sea, le agujerearon los tanques y eso le hacía perder combustible, pero mucha cantidad perdía
porque no, de todo lo que le habíamos dado nosotros y lo que había salido, o sea, le quedaba, qué sé yo, ni siquiera para llegar ni a la mitad del Atlántico directamente. O sea, si él seguía volando, o se tenía que eyectar sobre las islas o se iba a caer al agua en cualquier momento. Con muy buen criterio profesional, Delepiane, cuando se da cuenta que le falta combustible, lo primero que hace, comienza a ascender a la máxima altura posible. Y llega, creo que como a las 30.000 pies más o menos. ¿Cuál es el criterio? Un avión de caza consume mucho combustible a baja altura y arriba, lo más alto posible, prácticamente consume muy poco. O sea, si él tiene que esperar hasta que se tome una decisión y ver qué hace, conviene hacerlo a la máxima altura posible. Por eso es que él, con buen criterio, sube lo máximo que puede y ahí empieza a analizar cuál es su situación. Nosotros, cuando nos enteramos de esto, yo miro hacia atrás, veo a los tripulantes, le digo, lo vamos a buscar, vamos. Y ahí todos estuvieron de acuerdo. Todos, como dijo una vez un navegador, sí, yo le digo sí. Él me decía que la decisión había sido mía. No, le digo, yo le pregunté y nadie se bajó. No hubo objeciones. No hubo objeciones. Así que, bueno, y salimos a buscarlo. El procedimiento fue muy simple, pero muy rudimentario también, porque no teníamos sistemas modernos de detección. Pero primero y principal es eso, Luis, en la inmensidad del océano, encontrar otro avión, ¿cómo hacían? Sin ayuda de radar es muy complicado, pero tuvimos la habilidad, o la suerte también, que nos recordamos de principios radioeléctricos que se usan, de los cuales uno los practica habitualmente desde que es los primeros años de vuelo, ¿no es cierto? Que es instrumental básico. O sea, yo le pido a él, cuando tomo contacto por radio con él, de Delepiane, le digo, ¿tiene la radio de San Julián? San Julián es la base donde él tenía que ir. Me dice sí. Le digo, conecte esa radio, ponga en la frecuencia de radio, esa radio, y en el instrumento correspondiente le va a indicar en qué dirección está esa radio. Eso se llama el radial, digamos. Sobre ese radial, cuando él me lo dice, nosotros fuimos y nos montamos sobre ese radial y empezamos a subir. Claro, en una misma línea al encuentro de... Eso mismo, o sea, sabíamos que él venía por ese radial y nosotros empezamos a subir por ese radial. A medida que avanzábamos, él estaba desesperado porque cada vez tenía menos combustible. La señal para reconocerlo es, uno le pide al otro avión que alabee sacudir las alas para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Eso cuando lo llega a ver. No, para identificarlo, porque estaban volviendo muchos de los aviones que ya habían atacado, también estaban volviendo al continente. Nosotros por ahí, mientras íbamos ascendiendo, íbamos viendo que venía en un puntito un avión. Entonces le decíamos a la B, para ver si lo que nosotros veíamos era él. Claro. O podía ser un Harry también, un avión, claro, una patrulla de hormigas. Porque ya estábamos en territorio de dentro del Teatro de Operaciones de Malvinas. Y así pasaron varios aviones, hasta que por ahí vemos que era el que estábamos mirando, empezó a alabear, y ahí nos dimos cuenta que ya lo teníamos. Cuando nosotros lo vemos, le digo, estamos abajo y un poco a la izquierda suya. Y entonces él mira para abajo y ahí nos ve. Y entonces ahí se larga. Y veníamos los dos enfrentados, el Hércules al máximo, y él venía también a máximo. ¿Y cómo es el diálogo? No me acuerdo. Bueno, está la famosa frase, aguante pendejo, ¿no? Sí, había algunas palabras que no son... Bueno, pero en este momento en la Argentina es posible reproducir. Además son palabras históricas. Por favor, Luis, contame el diálogo. Claro, yo lo veía a él muy angustiado por su situación, porque sabía, él ya era consciente que no le quedaba nada de combustible. Si bien los instrumentos de los liquidómetros se llaman, saben tener un error de 100, 150 libras, pero a lo mejor vos llegás a 200 libras y no tenés nada, ¿no es cierto? O sea que... Es engañoso. Y claro, y más con la tensión que venía, lo que había sufrido, porque él había estado haciendo ataques ahí, le habían tirado con todo, bueno.
empieza a descender y yo digo, este se va a pasar, pero cuando... Entonces, yo en unos años anteriores a mi carrera había sido piloto de caza. Estuve 7 años en Mendoza volando los famosos Sabre F-86. Entonces dijimos, bueno, acá hay que hacer una media vuelta con inversión para ponerme delante de él y en el mismo sentido que él. Pero eso es una maniobra para los aviones de caza, no para un Hércules. Pero el Hércules es tan fantástico, tiene unas características y una resistencia tan grande que alcanzamos a hacer la media vuelta sobre el ala con el Hércules. Con el riesgo de que se desintegrara. No, eso es lo que me han comentado. No exigimos tanto como para, no le pusimos mucha G, se llama, mucha sobre G al avión como para que, pero tuvimos que hacer eso, no nos quedaba otra, porque si no él venía a tanta velocidad en picada que se iba a pasar, y ahí sí que se le acababa el combustible, ya no iba a poder retornar para hacer la reunión con nosotros. Nos salió bien, porque debido a la experiencia anterior mía me di cuenta de la distancia que antes de que llegara tenía que hacer la media vuelta sobre el ala. Hicimos una media vuelta sobre el ala y quedamos en el mismo sentido que él venía. Total, ya nos había visto. Y sacamos la manguera durante el viraje y cuando él llegó prácticamente listo para embocar. Y él tenía que embocar su lanza en la canasta. En la canasta. El Hércules, el KC, tiene 2 pots que se llama, donde está enrollada manguera de reabastecimiento. Se sacan eléctricamente, se estiran unos 50 pies y en la punta tiene una especie de canasta para que el piloto de caza le facilite la entrada dentro del conector. Bueno, y estuvo, yo no sé, no es fácil embocar, hay que tener una cierta práctica, pero el chico tuvo una suerte que imposible, porque era el segundo reabastecimiento que hacía en su vida, porque no había tenido tiempo. Cuando hicieron la práctica de reabastecimiento antes, a él había estado engripado y no lo pudo hacer, así que vino a la guerra sin haber hecho nunca reabastecimiento. Todo el reabastecimiento que hizo lo hizo en combate prácticamente, cuando fue y demás. Bueno, enganchó, y ahí el radar de Malvinas me avisa que andaba una PAC cerca, a unos 40 millas. O sea, una patrulla de combate inglesa. Claro, la PAC son 2 Harrier en formación, desarrollando actividades tratando de buscar la superioridad aérea en la zona, ¿no es cierto? Y los Harrier, los aviones ingleses, tenían un misil que a las 26 millas podían tirar un misil. 40 kilómetros. Más o menos. O sea que había que tratar de alejarse lo antes posible. Ya estábamos en dirección hacia San Julián. Que ahí viene otra anécdota que le digo, cuando una vez que enganchó y que empezó a pasar combustible, le digo, picando para looping. Fue una forma de levantarle el ánimo. El looping es una acrobacia. Claro, la cuadrilla de acrobacia, cuando el jefe de cuadrilla va a hacer un looping es toda una vuelta de 360 grados, pero en la vertical, se dice picando para looping. Entonces todos saben que vamos a picar y vamos a levantar y vamos a hacer el looping, ¿no es cierto? Para que se formen bien. Entonces yo le digo picando para looping, pero picando no era para looping, sino que para ir hacia el mar lo más rápido posible y alejarnos a la máxima velocidad posible, porque como te dije recién, el caza a baja altura consume mucho combustible. Él de Lepiani ya no tenía problema porque estaba enganchado con nosotros, le podemos pasar el combustible que necesitaba. Pero los Harry que nos venían siguiendo atrás, esos no. O sea que la idea era bajar, que ellos consumieran mucho combustible y se tuvieran que pegar la vuelta por falta de combustible al portaaviones. Y gracias a Dios nos pasó eso. Nos habrán llegado, según nos decía el radar, hasta unas 35, 30 millas y ahí se pegaron la vuelta. O sea que ya estábamos salvados del ataque aéreo. Y nosotros habremos llegado a 200 metros sobre el agua y ahí a máxima velocidad. Tal es así que en esa picada yo tuve que exceder la velocidad de máximo control la velocidad estructural del Hércules,
para tratar de alejarme lo máximo posible, porque para terminar con suerte la O maniobra. sea, ir a una velocidad superior a la que indican los manuales. Claro, en el Hércules lo máximo es 330 nudos. Y ahí llegamos sin turbulencia, porque no había turbulencia, que eso le puede hacer variar. Y llegamos a 370 nudos de velocidad. Temblaba por todos lados el pobre, pero así logramos alejarnos lo suficiente de los cazas que nos venían persiguiendo. ¿Cuántos son 370 nudos Por aproximadamente en 1,8 kilómetros? así. Ajá. Son 1851 a 800 la milla kilómetros. náutica. 800 kilómetros Más o por hora. menos, sí. Una velocidad extraordinaria para un Hércules. Pero se la aguantó. La chancha es algo fabuloso. ¿Y ahí sí corría riesgo de desintegrarse? Sí, sí. Ahí sí. Yo asumía de que las fábricas siempre se toman un buen margen. Y como el Hércules es un avión muy duro porque cuando uno hace, se llama operaciones de máximo esfuerzo. Operaciones de máximo esfuerzo. Perdón. No, por favor. Vos haces aterrizajes que prácticamente lo tirás contra el piso como si fuera un... ¿Viste los aviones que aterrizan en portaaviones? Sí. Como venís, tocás. Y el Hércules está previsto hacer eso, para hacer aterrizajes cortos. O sea, como vos venís, tocas contra el piso y clavás los frenos. Después, para el despegue de máximo esfuerzo, lo mismo. Te parás arriba de los frenos, ponés a pleno los motores, que prácticamente casi ni los frenos lo aguantan, soltás los frenos y a los 50, 60 metros bajás un cuarto de fly y a los 150 metros tirás la palanca para atrás, pero con toda, y el avión sale. Sale o sea, disparado. Aguanta, ver hacer esas maniobras. Y yo tenía la parte esa hecha como cursos también, o sea que tenía conocimiento de poder hacer ese tipo de operaciones. Pero lo más sabroso, Luis, es el diálogo que ustedes tuvieron. Dale, contámelo, repetímelo. Para la historia. O sea que no me acuerdo. Está reflejado en distintos escritos. Sí. O sea, vos le dabas ánimo. Y claro, Él venía porque- preocupado y lo manifestaba. Sí, él venía muy preocupado, porque realmente tenía motivo para venir preocupado, porque a él le había dicho el jefe de cuadrilla un rato antes, cuando él da la novedad de que le faltaba combustible, de que no llegaba, los otros compañeros le empezaron a dar sugerencias. Uno le decía, tirate en paracaídas, eyectate sobre la isla. Ya la isla estaba toda tomada, o sea que donde él se eyectara iba a caer prisionero, si se salvaba de la eyección. Y había algunos que le decían, intentá llegar a la chancha, en fin. Y entonces el jefe de cuadrilla le dice, silencio de radio, dejen que el piano, porque era indicativo del nene. Claro, dele piane, indicativo piano. Sí, es para esa operación. Después te cuento cómo hace uno con los indicativos. Le dice, dejen que el piano tome solo su decisión, porque él, como dijimos antes, es comandante de su avión y él es el único que sabe cuál es la situación real suya. Y entonces, cuando él entró en contacto con el reabastecedor, nos tuvo mucha confianza y decidió largarse a que lo lleváramos de vuelta. Ese hecho, vos sabés que produjo algo en la Fuerza Aérea, después te lo cuento en forma particular porque es muy interesante. Entonces él venía muy estresado y venía insultando, decía, me voy a caer al mar, no voy a tener tiempo de llegar, no los veo, ¿por qué? ¿Dónde están? Carajo, y insultaba y empezaba a putear. Claro, se descargaba, era adrenalina pura. Claro. Y como yo conozco a los pilotos de caza, porque estuve 7 años volando piloto de caza en Mendoza, y había llegado a ser jefe de escuadrilla de los pilotos de caza, así que sabía cómo tratarlo. Entonces trataba de calmarlo,
de entretenerlo, preguntándole cosas para que se distrajera y demás, sabiendo que encontrarlo íbamos a encontrar, como sea lo íbamos a encontrar. Y en todo caso, si después se tenía que eyectar en el mar, nosotros ya íbamos a ver su paracaídas, íbamos a aproximar con el Hércules y le íbamos a tirar en una balsa de supervivencia y le íbamos a dar todo, porque el Hércules los KC están capacitados para hacer eso, búsqueda de salvamento en el mar también. Ajá. O en la tierra, lo mismo, ¿no es Claro. cierto? Y para el mar tenemos unas balsas bárbaras, como emergencia. O sea, una vez que entramos en operación junto con él, de alguna forma lo íbamos a salvar. Este hecho que te iba a comentar produjo un movimiento dentro de los grupos aéreos que cambió la historia de la Fuerza Aérea, de los grupos aéreos, ¿no es cierto? O sea, cambió la estrategia, No, la táctica. cambió los considerandos de cada grupo. Generalmente los pilotos de caza son personalidades muy fuertes, muy orgullosas de lo que son, porque viven en mucho riesgo. Entonces, cuando vos estás permanentemente bajo riesgo y superás toda la adversidad que tenés, te sentís un Superman directamente. Prepotente. No es prepotente, es orgulloso. Vos sos orgulloso, no sos vanidoso. Pero no humilde. No, humilde no. No, porque vos sabés que podés hacer esto, podés hacer lo otro, cruzar la barrera del sólido, hacer acrobacias a 20 metros del suelo, o sea, toneles encontrados, acrobacia en la bomba, cosas que son, ¿viste? Esas maniobras que uno hace en el aire, eso, cuando vos terminás de hacer eso, perdés 2 o 3 kilos en un vuelo de 1 hora. En 1 hora se pierde. Sí, ¿Por qué? sí, por la transpiración, Wow. la tensión, sí. Pero vos terminás con sos Dios, imagínate, porque, bueno, vos lo ves en la película, eso de Top Gun, la película es exactamente así. Y los aviones de transporte no eran así. La versión de transporte es el comandante con corbatita, el remis que lo va a buscar, lo va a llevar, la comidita a bordo, es otro estilo. Y había una pica tremenda entre los transporteros y cazadores, pero fea. No la rivalidad, digamos, normal, sino algo bien Una acendrado y rivalidad, acentuado. pero a muerte. Era hasta muchas veces fea que un hombre, un cazador, ir a una unidad de transporte destinado era una ofensa, o al revés. Después de Malvinas y sobre todo de estos hechos, los cazadores dijeron: estos transporteros no son tan maricones. ¿Te das cuenta? Para nada. O sea, los reivindicaron, los Cambió. consideraron pares. Cambió por completo el concepto, gracias a Dios. Porque yo que tuve la experiencia de estar en los dos lados, como dicen, las dos puntas de la manguera. Porque estuve, después me mandaron de jefe de brigada de los A4, y ahí un transportero de Hércules fue jefe de brigada de los A4, y de los A4 nomás, la unidad de Reino, que había sido la unidad por excelencia que brilló en la guerra, los Douglas. A mí me recibieron no como un transportero de los de antes, sino como un verdadero, qué sé yo, camarada de casa. Bueno. Y eso se produjo, ese cambio institucional se produjo en estos hechos de Malvinas. Después del rescate de Lepiane. Sí, ahí no hubo ninguna duda. Hubo varios hechos, porque hubo varias veces que se Sí, rescataron. Cano también rechazó al Pipi Claro. salvó al Pipi Sánchez. Claro, no fue tan dramático como esta situación, pero fue importantísimo y se salvó un piloto y un avión gracias a que los KC respondieron como estaba previsto que respondieran. ¿Cómo fue el momento que aterrizan? Vos, después de haberle salvado la vida a De Lepiane, ¿qué diálogo se produce entre ustedes? ¿Qué pasó? Cuando estábamos llegando sobre San Julián, durante el trayecto, él, cuando tuvo los tanques llenos, se desprendió. Y empezó a ver que la aguja bajaba rápidamente. Porque ¿Qué seguía pasa? agujereado, perdido, seguía agujereado. perdido. Entonces volvió a enganchar. Realmente lo hacía con una habilidad bárbara de enchufar y desenchufar. Bueno, llegamos sobre la vertical y ahí sí se desprende,
hace el circuito que corresponde para una emergencia, que es base alta, base baja y final. En ese circuito ve que la pata de adelante, la rueda de nariz, no le sale bien, así que tiene que dar un poco de motor, hacer una serie de procedimientos hasta que le sale. Entonces va y aterriza. Cuando aterriza un poco más rápido, con mayor velocidad. Entonces el móvil, hay un piloto de A4 que siempre está en una casillita cerca de la pista para ayudar si tienen algún problema los pilotos que aterrizan. Aparte de la torre hay otro especializado en el avión que está operando. Y le dice, frene porque viene muy rápido. Entonces, yo como lo estoy viendo de arriba, veo que va alargando el chorro de combustible, cosa que no lo ve el de la casillita. Entonces le digo, no toque los frenos, corte el motor y espere que se pare solo el avión. Una, basándome en la experiencia que yo tengo como cazador. Y otra, en eso sé que si toca los frenos en el avión de caza, los frenos son a pastilla, ¿no? Pero apretan demasiado y recalientan una barbaridad, hasta se pueden poner al rojo. Con el combustible que venía chorreando se prendía fuego. Claro. O sea, no tenía que tocar los frenos. Y después sé que cortando el motor, el avión se achancha por completo y entonces ahí se iba a parar. Y efectivamente cortó el motor y se paró. Yo decidí salir irme de ahí, de San Julián, a ir a Río Gallego. O sea, no bajaste para hablar con él. No quise por lo siguiente, pues yo pensé en bajar, tenía ganas, me desesperaba por bajar. Pero no, digo, yo no sé qué va a pasar mañana, si tengo que salir a hacer otra vez otra operación. Si yo bajo, por una semana no vuelvo a estar en condiciones. Claro. ¿Por qué, Alvilla? Yo sé después lo que pasó abajo, que fueron 2 o 3 días de holgorio, de los pilotos de caza. Había nacido de nuevo de Lepiane. ¿Qué te parece? Yo conocí la idiosincrasia de los cazadores, así que si yo bajaba, me quedaba ahí por una semana. Y justo se me termina la guerra, mira, me perdí la fiesta. Pero ¿cuándo fue y qué pasó la primera vez que viste a De Lepiane después de eso? Pues sabes que pasó mucho tiempo. Porque... Pero él te habrá agradecido. ¿Eh? Te agradeció, supongo. No nos encontramos, ninguno de los dos queríamos hablar. ¿No? ¿No? ¿Cómo explicás eso? No sé, habría que preguntarle a los psicólogos. Yo volvía de la guerra y no hablé en mi casa, no hablé con mis amigos, no hablé con nadie. ¿Ni siquiera con el hombre a quien le salvaste la vida? No, con nadie. Una que apenas empezaba a comentar algo de eso me ponía a llorar. ¿Ah, sí? Yo creo que los psicólogos deben saber por qué el trauma que te queda después de la guerra. Durante la guerra no tuve absolutamente ningún temor, nunca. No tuve ninguna sensación. Para mí estaba operando como lo había hecho todos mis adiestramientos. En La Paz. En La Paz. Pero terminó la guerra y es algo que ni quería que me preguntaran, ni quería que me hablaran. ¿Por qué? Supongo que debe ser un trauma posguerra, no sé. Sensibilizado al máximo. Te digo que hasta hoy en día me cuesta hablar. Hablo con vos, ¿no? Porque te aprecio, te admiro. No, por favor. Son, yo te admiro a vos. Son un combatiente, pero... No, por favor. Y sobre todo la gran injusticia que han hecho con vos, Nicolás. No hay problema. De a poquito, pero eso lo fortalece. Si vos lo agarrás por bien, eso te fortalece. Seguro que sí. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, Luis sí. Litrenta Carracedo, comandante del Hércules que rescató al alférez de Lepiane durante la Guerra de Malvinas. Hacemos una pequeña pausa y luego volvemos con más. Sí, cómo no. 93.9. La Puerta del Tiempo. Le pone sonido a tus emociones. Y se iluminan tus recuerdos. Y se iluminan tus recuerdos. Con la conducción de Alfredo Lepera. Sábados, 22 horas. 22 horas. Todos los miércoles, Campo y Economía ofrece un análisis de la actualidad con enfoque agropecuario, con la conducción de Carlos Curchi González y la participación de Daniel Mastro Pascua. Campo y Economía,
Los miércoles de 16 a 17. Carlos Curchi González, Daniel Mastro Pascua. El análisis de la actualidad con enfoque agropecuario. Miércoles 16 a 17. Campo y Economía. Modo Avión. Un espacio para desenchufarnos del vértigo político que invita a poner la lupa sobre otras cuestiones claves de la sociedad que merecen atención. Modo Avión. En la noche de los miércoles, Modo Avión. A las 22 horas. 93.9. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bueno, seguimos aquí. Les habla Nicolás Casanseu. Estoy con Luis Litrenta Carracedo, durante la guerra vicecomodoro, el hombre que con su Hércules, un avión transporte, rescató al alférez de Lepiane, el piloto de caza que volvía averiado de Malvinas y que estaba por caerse al mar. Luis, ¿qué se siente al haber salvado un ser humano? ¿Cómo te marcó eso? Bueno, ahora, al transcurrir de los años, yo tomé conciencia que lo que hicimos no fue muy importante. ¿Cómo que no, Luis? Son operaciones en las cuales vos te estás adiestrando durante años y años y años. Lo que es importante y que puede quedar como una ¿enseñanza? Una referencia para los nuevos es el por qué lo hicimos. ¿Por qué lo hiciste, Luis? Y bueno, eso lo descubrí después de muchos años, cuando leí el libro Inteligencia Emocional, que ahí aprendí, fíjate vos, ¿no?, después de tantos años, que el hombre actúa inteligentemente por emociones. Y en el caso nuestro, de la Fuerza Aérea, estamos acostumbrados, por educación y adiestramiento, a defender al camarada. ¿Qué es el camarada? El camarada es alguien al cual vos tenés que llegar hasta arriesgar tu vida sin esperar nada a cambio. Eso es un adiestramiento normal, que se tiende, por lo menos en la Fuerza Aérea, que así se haga. En casi todas las Fuerzas Armadas del mundo lo hacen, porque saben que una vez que entra uno en el drama del combate, se tienen que ayudar entre todos. Y que como resultado de eso, fíjate vos que yo saqué como conclusión que arriesgamos la vida de todos los tripulantes del Hércules por salvar una, nada más que por el sentido de camaradería. Había que rescatarlo al alférez. Te digo que eso después nos dio, a mí personalmente me dio una alegría tan grande que creo que es uno de los hechos más significativos que he tenido en mi vida de profesional. Como que justifica la vida misma de uno, Sí, haber salvado a otro. sí, es porque fantástico. lo importante es servir justamente a alguien que no sea uno mismo. Sí, es fantástico. En todos lados se comenta hacer el bien, el otro, ¿no es cierto? Pero no es solidaridad. No hay que confundirlo con solidaridad. Acá muchas veces se confunde lo que yo creo, Nico. Solidaridad hay veces que produce un mal, porque vos le estás regalando solidariamente y lo estás acostumbrando mal. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún resultado, pero tratando de que no sea un perjuicio para él. Suponete vos cuando... Esto viene de hace muchos años, ya los chinos decían, si quieres ayudar a alguien, no le des de comer, enséñale a pescar. ¿Te acuerdas que hay un viejo? Totalmente, sí. Ese es el sentido de la ayuda. Más que todo, más que solidaridad, es
cooperación. Cooperar con el otro para que le vaya mejor. Cooperar con el otro dando trabajo, educándolo, ayudándolo a que regrese a la base sin riesgo. Pero se puede decir, por ejemplo, que a raíz de esta experiencia, del salvataje que hiciste del Alfred de Lepiane, descubriste o confirmaste que el sentido de la vida es existir para otro. Bueno, me di cuenta por qué era tan feliz, por qué tenía tanta, a pesar de que todo el mundo nos insultaba, nos decía de todo, una porquería, los militares, que esto, el otro. A mí eso no me tocó en absoluto. Yo me sentía con una alegría terrible de haber hecho. ¿Y por qué? Casualmente porque salvé la vida a un camarada sin esperar nada a cambio. Y me di cuenta que eso es... me di cuenta de muchas otras cosas que había hecho en la vida y por qué yo había logrado felicidad. Yo tengo casi 40 años de servicio simple. Y he pasado muchos riesgos. He volado 14 aviones distintos. He estado 2 años en la Antártida, 2 años seguidos en la Antártida cuando era teniente, años 63 y 64, con una exigencia por la naturaleza terrible. Y terminé las operaciones con una alegría, una felicidad, una satisfacción de haber cumplido realmente cierto. Claro. Porque ayudaste. Y me lo pasaba ayudando, porque los pilotos en la Antártida no tienen muchas cosas que hacer, solamente el día que vuelan. Por meteorología son pocos. El resto tienen que ayudar al prójimo, tienen que hacer otras cosas. Entonces tienen que ayudarlo al mecánico a que desarme un motor que está roto, tienen que ayudarlo al de comunicaciones y al presidente para que él pueda descansar y vos cada 3 horas le pasás el meteoro con el sistema Morse en esa época, o le ayudás al cocinero, o una vez por semana te lavas la ropa, pones la mesa, servís la comida, no importa la jerarquía. O sea, ayudando. ¿Vos dirías que el secreto de la felicidad es ayudar al otro? Sí, sin ninguna duda. ¿Esa es la fórmula? Ninguna duda. Yo te hago una prueba, Nico, en serio. Vos todos los días, ¿viste lo que hacen los Boy Scouts? Una buena acción por día. Todos los días hace algo para ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio, todos los días. Cualquier cosa, la mínima que haga. Pero ojo, sin mal acostumbrarlo, porque ahí está la quinta. Sin mal acostumbrarlo, si ponete vos, tenés que buscar la forma de ayudar al prójimo sin que se acostumbre mal, pero ayudarlo, ir a visitar a alguien que esté enfermo, qué sé yo, miles de cosas que se te pueden ocurrir. ¿Cómo hago la buena acción del día? Y te puedo asegurar de que te cambia. Primero te va a hacer reír. Y vas a ver que cuando uno se sonríe, segrega endorfina, que es lo que te cura muchas cosas del organismo, la endorfina. Claro, ¿cierto? Claro. O sea que esa sola acción nomás ya te está dando un beneficio. Probalo. Bueno, yo fui Boy Scout, así que tengo bien internalizado eso. Bueno. Y digamos la síntesis de todo esto creo que está basado en lo que a nosotros nos enseñan, seguro, o nos enseñaban, supongo que ahora están haciendo lo mismo, yo hace bastante que estoy retirado, los 3 paradigmas que tiene la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Sobre todo los pilotos, que es disciplina, ley y orden. Estos 3 paradigmas vos tenés que seguirlo, especialmente sos piloto, a muerte, porque de lo contrario te matás. Por ejemplo, yo recuerdo cuando volaba el F-86. En el F-86 vos vas solo, o sea que de entrada tenés que salir solo. Más vale que te hayas adiestrado bien, que hayas vos estudiado, vos practicado, ir al simulador, hayas hecho bien todos los... Porque cuando despegás estás solo, nadie te puede, o sea, dependés exclusivamente de todo. Y tenés unos procedimientos, me acuerdo como si fuera hoy, teníamos un procedimiento de fuego en el motor que tenía 2 luces, fuego adelante o fuego atrás. Si vos tenías fuego atrás, tenías tiempo de reaccionar. Cortabas el motor, cortabas el combustible y demás, porque es fuego donde está saliendo el combustible. Pero si tenías fuego en la luz delantera, quiere decir que lo tenías adelante, y ahí tenías 2 segundos para eyectarte. 2 segundos. O sea,
luz prendida, eyección. Automático. No tenía otra. Esa decisión mental y de adiestramiento práctico la tenés solamente cuando has estado constantemente en estos paradigmas: disciplina, ley y orden. No hay vuelta de hoja. Si no te matás. Si no te matás. Bueno, eso te lleva a vivir toda la vida así. Una vez que te vos acostumbraste y superaste todas las pruebas que te van poniendo constantemente, cadete, que está bien que la ponga. Dice, pero estos tipos son locos, ¿cómo le exigís esas cosas? No, te exigen porque después cuando vos llegues a comandante de cualquier avión, aunque sea del primero un Cessna o un Mentor, el avión primario, vos sos comandante y ahí no te va a venir a ayudar nadie. Estás solo, tenés que tomar decisiones. Y ahí es donde vos tenés que tener esta cultura y esta educación de disciplina, ley y orden para poder cumplir con todo normalmente. Luis, ¿y cuál es la importancia del honor dentro de esto? Qué tema me acaba de sacar, Nico. Que no está en boga últimamente el concepto del honor. Bueno, eso es lo que a mí me apena. Porque antes existía como una norma. No, eso viene de hace mucho, de la época de San Martín, que puso y le exigió a todo el que quería ser militar de la República, porque el asunto viene así. En la época de los reyes y los príncipes, el rey tenía sus ejércitos formados de mercenarios. ¿Está bien? ¿Qué es el mercenario? El que pelea por la paga, por lo que en la guerra se va juntando y se va el botín. Van robando el botín, igual que los piratas, el botín. Los piratas capturaban un barco lleno de oro, de plata, lo llevaban a la reina y la reina repartía. ¿Está bien? Cuando aparece la República, eso ya no cuaja. San Martín, que es uno de los grandes inspiradores del ejército argentino, impone, pero férreamente, el honor militar. ¿Qué es el honor militar? Es una virtud, donde vos siempre tenés que hacer las cosas bien. No importa si estás vestido de uniforme, estás vestido de civil, si estás en horario de trabajo, si estás fuera de horario de trabajo, no importa. Si te conviene o no te conviene. No. El honor es esa virtud de hacer siempre las cosas bien. Y para el oficial, el oficial de la República, digo yo, que es el que aparece en la República, la necesidad de tener Fuerza Armada con gente de honor. Estamos hablando teóricamente, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque el oficial de la República primero tiene voluntario. A partir de ahí, ya vos lo elegiste, nadie te obligó, estas son las normas y estás obligado a cumplirlas. Bajo el honor militar, vos no tenés que esperar ni exigir nada al Estado. ¿Por qué? Porque vos elegiste voluntariamente sacrificarte y ofrecer la vida por la patria. Y hasta juraste en un juramento, dar la vida, pelear, defender la bandera y los reglamentos militares y hasta perder la vida, digamos, ¿cierto? Porque es una condición necesaria para poder ser el militar de la República. ¿Pero existe todavía el Código de Honor en las Fuerzas Armadas Argentinas? Ahora te comento. El militar de la República voluntario tiene que reconocer a su comandante jefe porque lo eligió el pueblo. Dentro de la democracia elige al presidente y el presidente es el comandante de todas las Fuerzas Armadas, que es el comandante de la Fuerza Armada, el presidente de la Nación, el CGTA, tiene la responsabilidad de adiestrarlas y conducirlas en la guerra. ¿Está bien? No es responsable el presidente del equipamiento y la conformación de la Fuerza Armada. Eso es la responsabilidad del Congreso de la Nación. O sea, una Fuerza Armada está compuesta de tantos hombres y tantos medios materiales de acuerdo a lo que disponga todos los diputados y senadores correspondientes al periodo constitucional. Cuando el pueblo elige al comandante, el militar de la República obedece al comandante que eligió el pueblo.
No tiene otra, no importa quién sea el presidente, si es mujer, si es hombre, si es comunista, si es de derecha, si es de izquierda, no importa. Por eso es que el militar no puede ser partidario, no puede asumir partido. Puede saber de política, debe saber de política mucho, porque influye en su toma de decisiones cuando tenga un alto nivel. Pero no puede ser partidario, porque para él, lo que el pueblo dijo, lo que el pueblo eligió, es mandato. Él debe obedecer al presidente. Desde el año 30 que venimos pifiando. Pero ¿cuándo se terminó con el Código de Honor en las Fuerzas Armadas? Y hace unos pocos años se reemplazó por el Código de Disciplina Militar. ¿Qué produjo eso? No sé, porque yo ya estoy retirado y no sé qué puede llegar a producir, pero a mí me parece que está muy light. Porque, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar, un militar cometía un delito en estado de ebriedad y el estado de ebriedad era un agravante. En el Código Civil es un atenuante. ¿Ves la diferencia? ¿Por qué? Porque el militar no puede estar ebrio, no puede estar tomando, no puede provocar ningún desorden en la vía pública, no puede, o sea, tiene que ser intachable. Es el deber ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar preparado y hallándose para defender a la patria, no a un partido político. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Sí. Entonces así, los países en serio, los países que ya han superado, que son países desarrollados, las Fuerzas Armadas son disciplinadas a muerte al presidente de la nación. Y son obedientes y hacen lo que el presidente le diga, porque la política la define el presidente, junto con sus asesores, los diputados, senadores, más, pero no que los generales toman decisiones por sí mismos, porque si no el sistema no anda así. Si no seas militar, si no estás decidido a tomar esa decisión. Pero al no tener un código de honor, el militar entonces es muy susceptible a ser corrompido. Por ejemplo, en México, una de las bandas más terribles, los Zetas, está conformada por exmilitares que no tienen código de honor. Y bueno, le sacan el código de honor. Entonces, si a vos te sacan el código de honor, volvemos a 2000 años atrás, cuando el príncipe tenía... ¿Qué tenía? Mercenarios. Mercenarios. Yo te digo una cosa. Si vos le sacás el código de honor, por ejemplo, a un controlador aéreo, que está mirando a ver si pasa un avión narcotraficante, que gana, no sé, ponele vos, 20.000 pesos. Por 20.000 pesos va a controlar que pase un avión, si no tiene algo que lo motive a muerte a cumplir con su deber. Y lo único que te motiva a muerte son sensaciones psicológicas, o sea, deseos de cumplir con tu obligación 100%, sin esperar una retribución. Actuar bien. Actuar bien es el honor. Eso tendría que ser para muchas cosas. O sea, ¿tendría que volver a reinstalarse un código de honor? Yo creo que lo tendrían que analizar bien. Los diputados y senadores tendrían que volver a analizar eso. Pero caemos en lo de siempre, Nico. Hasta que la población no reaccione, es como si no fuera necesario. En todo nos pasa esto. Hasta que la población, que es la responsable en definitiva, fíjate vos lo que está pasando. Yo veo que hablan de los precios, de esto, y que están caros los precios, que esto y el otro. Digo, sería tan sencillo si los ciudadanos se pusieran de acuerdo a ejercer su poder. Viste que el ciudadano elige quién es diputado, quién es presidente, elige. ¿Por qué no elige qué precio es el de los productos? Me dice, no, no lo elijo. ¿Cuánto dura eso en el mercado, ese precio en el mercado? Así nomás. En Francia, recuerdo que una vez hace muchos años intentaron subir 10 centavos la manteca. No se la compró nadie. Pero así, eso es un pueblo en arma, digo yo. En arma con toma de decisión en serio. No hay quien pueda con un pueblo así. Y por ahí pasa la cosa. Yo lo escucho a veces decir, no, que la Fuerza Armada... Y si nadie se preocupa de la Fuerza Armada. ¿Le interesa al pueblo de la Fuerza Armada? ¿Estamos desarmados? No sé, eso lo sabrán los diputados y senadores, que son los responsables del equipamiento militar. Pues no es problema del presidente, problema de diputados y senadores. Esos son los responsables.
Y me parece que hay un artículo en la Constitución que dice: aquel que afectare severamente el funcionamiento de las Fuerzas Armadas será considerado traición a la patria. Si vos no le das presupuesto, no lo tenés en cuenta, y no le da equipamiento, ¿no está medio como rayando en eso? En traición a la patria. ¿De traición a la patria? Claro, porque el día de mañana Pero si nadie alguien te lo se exige. aprovecha de nuestro estado de indefensión y va a tener éxito porque justamente no están equipadas nuestras Fuerzas Armadas. Y bueno, le pasó a Francia después de la Primera Guerra Mundial. Hicieron la línea Maginot y dijeron: listo, ya estamos seguros. Desarmaron todas las Fuerzas Armadas. ¿Te acordás de eso? Sí, la línea Maginot la pasaron los alemanes como Por un el otro cuchillo por manteca caliente. Por el costadito. Bueno, pero le echaron la culpa a los militares, de que no estaban preparados para la defensa de Francia. Cuando los políticos fueron los que desarmaron a Y Francia. claro, porque es lógico, los que manejan el presupuesto son los responsables del equipamiento. Y está bien que sea así. Y ellos sabrán por qué. Ellos sabrán por qué lo hacen. El militar no tiene que discutir eso. El militar pelea con lo que tiene. ¿Te das cuenta? Vos te metiste militar voluntariamente. Vos, tu equipamiento es un cuchillo, arreglátela como puedas. Que es lo que hicimos nosotros en Malvinas. Peleamos con lo que tuvimos. Pero así y todo, Se diezmaron llevaron- a la flota inglesa. Porque se llevaron una sorpresa. Ellos nunca habían hecho adiestramiento con fuerzas de este lugar. No nos tenían en cuenta. Fíjate vos, eligieron el 1 de mayo para invadirnos, porque según su gente de inteligencia, los 1 de mayo nosotros nos pasábamos comiendo asado y chupando vino. ¿Te Y les acuerdas? bajamos unos cuantos aviones. Pero el 1 de mayo yo estuve reabasteciendo sobre la isla, porque no tenía mucha experiencia, era la primera vez. Sobre la isla, 20.000 pies, reabasteciendo. Veía pasar los casos uno para el otro, mientras reabastecía. Le hicimos 58 misiones, creo que salieron. Sí, aplicamos el principio de masa, cuando hay principios de la guerra que son conceptos. Atacar en masa. Atacar en masa. Entonces, y nos salió, ¿sabe por qué nos salió bárbaro? A pesar de las pérdidas que tuvimos nosotros. Porque todos los sistemas modernos trabajan en forma automática. La artillería apunta para el que le viene. Pero si le vienen 5, ¿a cuál apunta? Primero se le pone acá, después se le pone acá, se le pone acá, se le pone acá. Se desorienta. Y queda bloqueado y no dispara. Cuando vuelven a largar de a 40, tuvieron que retroceder, no picnic. No, para nada. Bueno, No Picnic es el título del libro del general inglés Sí. Julian Thompson, porque ellos sí pensaron que era un picnic. Sí, al sí, principio. ellos estaban convencidos, de acuerdo a lo que le había dicho. La sorpresa no fue el 2 de abril, porque el 2 de abril No. ellos de alguna manera lo prepararon con sus guías. Ellos lo Ellos los prepararon. Sí. La sorpresa fue la reacción de ustedes, Claro. de los aviadores. Esa sí que no se la A mí me esperaban. gustaría saber quién dio la orden. ¿Cuál orden? ¿Por qué tú ahorita allá? ¿Quién dio la orden de atacar? De repeler el ataque. ¿La orden de repeler el ataque inglés? Sí. Pero eso vino del continente, después de que ¿Quién fue? ¿El presidente de la nación? ¿O fue Crespo? Yo supongo que fue Crespo, el jefe de Fuerza Aérea Sur. ¿O no? No sé. Bueno, Crespo está escribiendo un libro ¿Sí? de sus memorias, creo que ya lo tiene terminado, así que cuando lo publique nos enteraremos. Bueno. Hay varios libros que falta publicar, el libro del Almirante Anaya, toda una serie de... Muchos veteranos se han quedado callados Sí, durante todas sí. estas décadas en vez de compartir su experiencia, quizás porque los datos que tiene son demasiado terribles para dar a conocer. No, los datos son datos. No hay nada. Bueno, pero pueden afectar a mucha gente importante. No, y bueno, y se la aguante, viejo. Que se Cada la uno se haga aguante. responsable de... ¿Es así o no? No, desde ya. ¿Y qué dirías vos del futuro de la Fuerza Aérea? Por ejemplo, los jóvenes que, inspirados en ustedes, quieren entrar a la Fuerza Aérea, pero se encuentran con que no hay aviones. ¿Deben Mira. entrar igual o se deben abstener? Como todas las épocas. En un principio eran la honda y la piedra, después fue la lanza, después el arco y la flecha, después fue así sucesivamente. Iba avanzando. Depende de la época, va variando todo.
aparece la pólvora, aparece el blindaje, aparecen los barcos, la flota pasó a ser el que tenía la mayor flota, dominaba el mundo, dominaba los mares y era una potencia. Inglaterra, una islita chiquita así, dominó el mundo. España, una península así muerta de hambre, dominó el mundo, la flota, hasta que apareció la aviación. Pero hoy no tenemos aviación. ¿Qué hace un chico que quiere ser aviador? Si tiene la aviación, es la que va encabezando en estos tiempos el avance de la civilización. Apareció la aviación, primero el biplano, después el avión, después el avión reactor, hasta que aparecieron aviones intercontinentales, hasta que aparecieron los cazas que te botean, se acabó la flota de superficie, como amenaza, como potencia. Eso, la aviación dominó todo. Después fuimos a la Luna y ahora quieren ir a Marte. O sea, la aviación todavía sigue la que marca el rumbo. O sea, ¿vale la pena para un joven argentino ingresar a la escuela de aviación militar? ¿No importa qué aviones haya o no haya? No, no importa. Fíjate vos, en este momento está de moda los drones. La perspectiva que tienen los drones en el futuro es inmensa, pero inmensa. No nos da la mente nuestra hasta ahora para imaginar cosas que vos podés hacer con un drone. O sea que lo que importa es la institución como tal, o sea, la aeronáutica va a seguir siendo punta de lanza de la civilización, y sí, por ahora no hay otra. Incluido en la Argentina. Pero acá ni hablar, viejo. Están saliendo algunos proyectos de jóvenes argentinos felicitados por el mundo. Fíjate vos, Obama el otro día se felicitó a un chico que ha hecho un emprendedor de unas cosas que son maravillosas, y así todos los días. El argentino tiene una capacidad. Lo importante, ¿sabes qué es? En este momento de dudas de cuál es lo mejor, qué material es el más apto y todo lo demás, es estudiar. Hay que estudiar, hay que agarrar. ¿Viste todos los chicos que están sin trabajo y sin... Bueno, a eso hay que ofrecerle, venga, voluntariamente, venga vamos a armar un instituto para que usted se capacite y aprenda disciplina, ley y orden. Los 3 pilares de la Fuerza Aérea. Luis, se nos terminó el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias por haber estado acá. Favor, hemos conversado con el vicecomodoro en aquel entonces, Luis Litrenta Carracedo, el hombre que rescató al alférez de Lepiane en una operación que ha entrado en la historia. Muchas gracias, Luis, por haber estado acá. Al contrario, un placer, Nico. Les habló Nicolás Casanseu. Dios mediante, nos reencontraremos en 7 días.